Hay gran expectativa por la nueva caravana de migrantes que se ha venido anunciando por parte de algunas personas desde Honduras. Julio Talamonti está con nosotros para platicar sobre este tema. Talamonti, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy buenas tardes, Andri. Me da gusto saludarte, como gusto también me da saludarlo a usted allá en casa. Esta sería, si es que efectivamente se cumple la salida a partir del 15 de enero, ya dentro de poquito, no demasiado, de este año, la sexta caravana migrante masiva que sale precisamente de Honduras desde finales del año 2018 a la presente fecha. Los riesgos son muchísimos, es decir, ahora, la travesía en sí es un riesgo como tal. Hablaremos de la travesía, Talamonti, en unos segundos. Nada más te quería hacer esta pregunta. Por favor, Andrés. ¿Podrá contenerse la caravana de migrantes por parte de las autoridades guatemaltecas, la PNC, etcétera, dado el caso que ya se anunció desde mucho tiempo antes? Deberíamos estar preparados para contenerla. O sea, no nos tendría que agarrar desprevenidos. ¿Se podrá contener? Desprevenidos como tal, no, pero no con la capacidad real y material para poder contenerla. ¿Sabes por qué? Porque lo hemos visto en las 5 caravanas masivas anteriores que se ponen restricciones, por ejemplo, con el tema del COVID-19, ¿no? Que pasen los que tengan precisamente una prueba negativa, o con los menores de edad, que pasen, se van acompañados de sus padres y con pasaporte. Pero aquí pasan dos cosas. Se han forzado ya en varias ocasiones las fronteras guatemaltecas, 1, y 2, se han tomado también otro tipo de caminos, que son esas rutas porosas por las cuales de alguna u otra forma logran ingresar a territorio guatemalteco. Entonces, aquí al contrario, luego se vuelve una situación caótica, ¿no? A lo largo de su travesía, y posteriormente, donde viene el verdadero impacto, que ese sí es de contención fuerte, es aquí en la verdadera frontera sur de Estados Unidos, con México. Bueno, ahí está entonces. No tenemos la capacidad operativa ni la capacidad de personas, ¿no? Personal para poder contener esta caravana. Talamonti, ahora sí hablemos de los riesgos de los que estabas tocando hace unos segundos nada más. ¿Cuáles son los riesgos para nuestro país? Y después hablamos para ellos, para los que van en caravana. Los riesgos para nuestro país son muchos. Número 1, que se vulnere precisamente con la pregunta que tú hacías, ¿verdad, Andri? Que se vulnere el territorio nacional, y eso va a pasar. Número 2, el hecho de que estamos precisamente en esta nueva ola del COVID-19 con la variante Omicron, con el tema de otras situaciones que se van dando allí, digamos, pegado a Omicron, como flurona y un montón de situaciones más, que ya per se constituyen un gran riesgo, un grave riesgo en el tema de salud, en el tema sanitario. Por supuesto que en el tema de seguridad esto también constituye un riesgo. ¿Sabes por qué? Porque muchas de estas personas, al final de cuentas, ya tampoco es que están encontrando con todo esto de la pandemia la ayuda y el apoyo a lo largo de su trayecto como era al principio con las primeras caravanas. Entonces se pueden dar robos, se pueden dar hurtos, se pueden dar un montón de situaciones. Tenemos también el riesgo de lo que pasó el año pasado, tú lo recordarás, Andri, que no necesariamente de caravanas, pero sí con el retorno que se hacía tanto de México como de Estados Unidos, quedaban varados en territorio guatemalteco allá en el Ceibo, y eso ya per se constituye una intranquilidad para los propios vecinos. ¿Y cuántos habrá todavía en Guatemala de esas caravanas, no? ¿Cuánta secuela habrá? ¿Cuántas personas? La caravana, ya dijiste tú, Talamonti, tu análisis, las fuerzas de seguridad de Guatemala no tienen la capacidad operativa ni la cantidad de personas suficientes, ¿no? Pero ¿qué pasará con esta caravana en territorio mexicano? Bueno, aquí viene otro riesgo, pero ese riesgo ya es propio para los integrantes de la caravana. Hemos visto los casos claramente que se daban el año pasado, donde las autoridades mexicanas, particularmente lo que es la Marina, las fuerzas policiales, el mismo Ejército Federal y algunas otras fuerzas particulares de ciertos estados, han creado realmente una valla humana, que ellos sí no están allí con cuestiones disuasivas, van directamente al enfrentamiento, es decir, al choque para la contención de la caravana. Entonces, ya esto per se representa otro riesgo adicional, ¿no? Heridos, posibles situaciones de brotes de violencia, pero además viene con factores exógenos que también son un riesgo. Pasa muchas veces que por no enfrentarse, por ejemplo, en un puente, por no enfrentarse en esa frontera mexicana, van y tratan de cruzar por el río. Y ahí viene la situación de que también se vuelve un riesgo precisamente de morir ahogado, de cualquier situación de estas, particularmente para los menores. Sí, para los menores. Y hay que destacar también que muchas personas guatemaltecas se suman a estas caravanas porque aprovechan el que va a la caravana, ¿no?
¿no? Ahora, Talamonte, ¿qué panorama se espera de la política migratoria estadounidense? Bueno, ningún panorama que sea distinto al que conocemos. A ver, esa sí es una verdadera política de Estado, si queremos poner un ejemplo de tal tema. Una política migratoria de Estado que trasciende cada gobierno, cada presidente, sea demócrata o sea republicano. Pero hombre, si Barack Obama en su momento había sido duro, luego Donald Trump también con sus políticas migratorias, este actual gobierno con la política migratoria estatal presidido por Joe Biden ha demostrado ser verdaderamente fuerte, duro y totalmente en contra de lo que es la migración centroamericana. Aquí los únicos latinoamericanos, digamos, en este momento que están teniendo algún trato un poquito preferencial son los venezolanos, pero porque eso fue una promesa misma de campaña de Joe Biden. Bueno, así que no coincidió el discurso de Biden con la política migratoria que al final se está dando. Talamonte, ¿habrá más caravanas este año? Sí, este año y probablemente hasta por muchos años más. ¿Sabes por qué, Andri? Porque las caravanas masivas son una forma distinta de migración que evidencian la crisis migratoria, evidencian la crisis social de los países latinoamericanos, en este caso de Honduras, sobre todo de El Salvador, de Guatemala, de México, porque también se suman acá, y hasta que al final de cuentas no creemos las condiciones de verdadero desarrollo humano acá en nuestros países, estas caravanas van a ser permanentes, porque es la desesperación de las personas por buscar un mejor futuro, así sea a costa de su integridad física y en muchas ocasiones, no solo bajo las formas de las caravanas, Andri, así sea a costa de su vida, ¿no? Con todo lo que ha pasado. Cadenciemos el tema, Talamonte. Claro. ¿Qué tal si en vez de que personas vayan hacia el norte, empresas vengan del norte hacia el sur y pueda generarse aquí el desarrollo? ¿Podría esto ser factible con una política migratoria integral? Sí, aquí se requieren varias situaciones, pero una de las principales, dar certeza jurídica para todas estas empresas que pudieran venir aquí a invertir, dar condiciones fiscales que sean adecuadas y atractivas también, como lo ha hecho, por ejemplo, Nicaragua, por mencionar un país centroamericano, pero por sobre todo, trabajar y garantizar la seguridad de la operatividad. ¿Sabes por qué? Porque entonces sí va a venir el desarrollo, va a venir la inversión, va a venir el turismo, va a venir el trabajo, va a venir el bienestar y entonces ya no va a haber necesidad de tanta migración. Pero eso no es fácil construirlo. No es fácil y ahí sí, como decía mi abuelita, Malaya, ¿verdad? Ojalá, y como decía nuestro compatriota Arjona, si el norte fuera el sur. Ojalá también. Algún día. Talamonte, a las 9 de la noche usted lo puede ver junto a Sandy Monroy en el programa A la Medida. Gracias, Andri.